Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana María Salazar, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. Leo, buenas noches. Bueno, lo sabe, ya lo hemos comentado a lo largo de la semana, esta decisión del presidente Trump en torno al DACA, el acta de arribo, de llegada de niños diferida ya a los Estados Unidos, los Dreamers, y las reacciones que desde entonces, Enrique, Ana María, hemos tenido, protestas abundantes. Hoy el presidente publicó esto, fíjense ustedes, para todos aquellos, refiriéndose a los Dreamers, que están preocupados por su estatus, es como por los siguientes 6 meses no tienen nada de qué preocuparse, ¿no? ¿Qué mensaje, no? O sea, es cuando el diablo que te dice, no te tienes que preocupar hasta que te mueras. Sí. Es básicamente lo que les está diciendo. Bueno, les está diciendo por 6 meses no hay problema, ¿no? Sí. Vaya mensaje, incluso algunos lo han interpretado como cínico, me parece, ¿no? Sí. Como burlón. Burlón, exacto. Irónicos. Y bueno, hemos visto protestas, déjenme decirles, en más de 15 ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Chicago, en muchas ciudades de Texas, en muchas ciudades de Nuevo México, alguna de Arizona, por supuesto Nueva York, muchísimo, algunas de la Florida incluso. Ha habido muchas protestas en la Unión Americana, ha habido reacciones, incluso en el extranjero. Aquí en la Ciudad de México hubo un grupo de manifestantes frente a la Embajada de los Estados Unidos haciendo ahí algún tipo de protesta. El caso es que ha habido una reacción, me parece, muy negativa. Yo no sé si políticamente esto acabará cortando favorablemente al presidente Trump, incluso entre su electorado, Enrique. Me parece que el balance va a poder hacerse según lo que pase en el Congreso. Los demócratas de manera unánime han condenado la decisión de Trump, pero lo interesante es que entre los republicanos hay diferencias. Sí. No todos han favorecido la decisión de Trump. Ya hay un grupo minoritario, entiendo, pero significativo ya, de legisladores republicanos que está contrario a la decisión de Trump. Si se puede configurar una alianza entre los demócratas y los republicanos moderados en este tema, eventualmente podría ser una derrota para Trump y un triunfo para los Dreamers, lo que se platicaba hace un par de días a propósito de que se podría revertir esta mala noticia para los Dreamers en un estatus legal permanente, mucho más sólido que el acta que propuso Obama. Que les concedan condiciones más favorables, porque la renovación era cada 2 años y tenía que ver con varias cosas. Una, su permanencia en la escuela, que no la abandonaran, y 2, su desempeño, que tuvieran buenos resultados, que demostraran ser estudiantes disciplinados, constantes, con un buen desempeño académico. Voy a decir algo que me duele decirlo, pero creo que fue una y muy interesante, sino una extraordinaria estrategia de Donald Trump. ¿Por qué? La regulación DACA tenía problemas jurídicos, porque sí había un debate constitucional donde el mismo Barack Obama lo reconoció en su momento, y que a lo mejor el problema es que le quita responsabilidades o lo que son las responsabilidades del Congreso de Estados Unidos de regular este tipo de cuestiones. Entonces ya había un problema jurídico, no había habido demandas todavía que habían ganado ante la Suprema Corte, pero había las posibilidades de que iban a surgir demandas. Entonces, por razones jurídicas iba a desaparecer este acta. Entonces, este DACA, esta regulación, este acto ejecutivo. Entonces, lo que hizo Donald Trump en una forma muy interesante es dijo, a ver, yo le voy a dar al Congreso la responsabilidad de ejercer sus funciones como Congreso y legislar esto, porque hay muchos cuestionamientos jurídicos. Eso fue el argumento que dio Jeff Sessions, el procurador de los Estados Unidos. Entonces, si esto es legal y si esto es políticamente lo que quieren, legislen. Y el problema es que cuando se quiso legislar esto, los demócratas tenían mayoría en ambas cámaras y no llegaron a aprobarlo. Entonces, sí sigue habiendo, no hay ahorita hubo estas declaraciones de los demócratas, pero no ha habido este consenso
consenso hasta yo creo que llegó Donald Trump, y sí hay un cuestionamiento si va a haber la capacidad legislativa de pasarlo. Entonces, ¿cómo queda Donald Trump? Ante la gente que votó por él y que estaba buscando que quitara DACA y que quitara estas protecciones a los migrantes, él queda muy bien. Y si DACA desaparece, pues lo que va a hacer Donald Trump es decir, a ver, el problema es que los legisladores, los demócratas, le pasó el problema al Congreso. En un momento dado en donde el Congreso de Estados Unidos y el Senado de Estados Unidos tienen una agenda legislativa tan cargada, y entonces uno se cuestiona si van a poder aprobar todas estas Bueno, pero además hay una fecha tope, hay Exacto. un deadline, el 5 de marzo, les dio 6 meses. Si para ese entonces no hay una pieza legislativa que regule o renueve el DACA, desaparece esta producción, bueno, pues los pueden van a ser deportados. Ahora, en uno de los últimos tweets, por él dijo en uno de los últimos tweets, no se preocupen, si no legisla el Congreso, yo lo voy a revisar. Saca un tuit, o sea, saca mensajes muy confusos. Es la ambigüedad eterna. Eterna. Entonces, estos muchachos, con toda la razón del mundo, tienen que tener mucha preocupación. Es que hemos visto imágenes de jóvenes llorando, deprimidos, algunos refugiándose en iglesias, en todo. Pero déjame decirte otro punto constitucional, porque cuando ellos dieron la información... Claro. Cuando ellos cuentan cómo llegaron, su ingreso, por qué puerto, por qué entrada a Estados Unidos, cómo burlaron la seguridad, porque la mayoría de ellos son ilegales, evidentemente, e indocumentados, y dieron su dirección, sus datos, los que tienen Social Security Number, etcétera. Todos los falsos, sí. El acta establece que esa información no puede tener usos migratorios ni de persecución migratoria. Entonces, si llegamos al 5 de marzo, si ese fuera el escenario, yo creo que no llegaremos a eso. Habrá alguna resolución antes, pero si llegáramos a eso e hicieran uso de esa información, estarían rompiendo otro acuerdo legal. Exactamente. Nomás ya hubo una demanda por parte ahora del procurador de Nueva York a favor de estos dreamers. Qué bueno que lo mencionas, pero yo vi el dato ayer del New York Times. 15 estados de la Unión. 15 estados en una corte de Nueva York, encabezados en la demanda por el procurador del estado de Nueva York. Por este punto que acabas de decir. Por no usar esa información, exactamente. Para que no se vaya a usar esa información. Sí, me parece que también otro elemento a calibrar es el nivel de respaldo que concita la medida de Trump. Yo tengo dudas de que sea tan popular como, por ejemplo, el ataque a libre comercio, las posiciones más tradicionales que ha expresado Trump, o incluso el tema del muro, donde su electorado sí le da un respaldo amplio. En este caso, la impresión que me dio es que hay algunas fisuritas por ahí entre la gente que usualmente respalda a Trump, porque hay el consenso de que, particularmente entre los jóvenes ahora que llegaron de niños, donde ellos no tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos, que es algo absolutamente antihumanitario, cruel. Claro. No, es cruel. Como el mensaje de Obama. Y ahí, ¿sabes qué otra cosa? Es que estos puntos críticos que te llevan al extremo, de repente lo que hacen es poner luz sobre la aparición de voces como Mark Zuckerberg de Facebook y otros empresarios. Yo incluso vi un ingeniero en la NASA diciendo, oiga, los Dreamers aquí han sido extraordinarios, nos han traído muchos beneficios. Como que descubres aliados que de otra forma no sabrías que están ahí, ¿no? Yo creo que ese punto es muy importante porque, y es un cuestionamiento que yo he tenido durante todo este proceso, ¿dónde está el liderazgo de los políticos mexicoamericanos? ¿Dónde está el liderazgo? Calladitos los veo, ¿no? No he visto a ninguno levantar la voz. No, es que eso es lo preocupante. Desde el momento en que Donald Trump salió a hacer estas declaraciones en contra de México, mexicanos que son violadores y que el muro y que lo va a criminales. Bad hombres. Lo que a mí me sorprendió es que no hubo una reacción para salir en defensa de estos migrantes y estos mexicanos, porque siempre pensé, si hubieran dicho esto en contra de los afroamericanos o de la comunidad judía o contra las mujeres, hubieran salido muchísimos, claro. Hubiera habido unas protestas, le hubieran cerrado los hoteles. Y en ese momento nadie salió a protestar. Entonces, lo que es fascinante de todo esto es que surge grupos, empresarios, ONGs, medios en defensa de los Dreamers,
¿Y dónde está el liderazgo mexicoamericano en todo esto? De políticos allá, ahora rápidamente antes de la pausa, aquí la reacción mexicana, la reacción del gobierno, ¿cómo la... Mira, yo creo que es correcta en la medida que expresó claramente su rechazo a esta decisión. Falta ver si vamos a ir más allá. Porque hay que recordar que la negociación que México está llevando con Estados Unidos va mucho más allá de la comercial. Sí. Tiene que ver con todos los ámbitos de la relación. Y ya la autoridad mexicana ha expresado que el estatus de los jóvenes, gran parte de origen mexicano, es un tema de la relación bilateral. Yo creo que en su momento debiera ir más allá. ¿Qué significa esto? Decirles, bueno, si me das un puntapié en este tema migratorio, voy a tener que tomar alguna represalia para poder demostrarte que sí me interesa la negociación global y no solamente el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahí está. Vamos a ver cómo avanza. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente. Finalmente hoy se instaló la mesa directiva en la Cámara de Diputados, entre abucheos, gritos, salidas del salón, pero vamos a ver cómo queda el balance, quién gana y quién pierde con esto. Volvemos. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Noviembre, ¿no? Bueno, finalmente se instaló la mesa directiva en la Cámara de Diputados después de casi 2 días, 48 horas y un poquito más, creo, ¿no? Porque 3 días más o menos. Esta argucia del reloj legislativo 3 días congelado. Y fracción. Ahí tiene usted en pantalla al nuevo presidente de la mesa, que es Jorge Carlos Ramírez Marín, priista, según lo acordado. Le tocaba al PRI la presidencia. Y bueno, pues la sesión estuvo tensa, estuvo muy ríspida. Los priistas abuchearon a sus colegas panistas, les gritaron una serie de cosas. La votación fue final 388 a favor, 40 abstenciones para que se reinstalara la mesa. ¿Cuál fue el abucheo? Fue fuera, le gritaron a Marco Cortés, el coordinador de la bancada del PAN, no pudo hablar. Pero bueno, ¿cuál fue la moneda de cambio y el acuerdo para que esto pudiera suceder? La oferta de César Camacho, el coordinador del PRI, de pasar de inmediato a la mayor brevedad una iniciativa para eliminar el pase automático del actual procurador Raúl Cervantes como fiscal independiente, como el nuevo fiscal general de la nación. Eso sucedió ahí, esa fue la moneda de cambio o el acuerdo. Hay que decir que en torno a esto, afuera de la Cámara, pues pasaron muchas cosas. El presidente Peña de gira en Oaxaca, vaya mensaje, le puso su regaño a los señores diputados, les dijo el presidente, nadie está para recibir consigna alguna que entorpezca el funcionamiento de las cámaras. Nadie está por encima de... ningún proyecto personal puede estar por encima del funcionamiento del servicio a la ciudadanía, dijo el presidente. Y bueno, pasaron más cosas, un frente de académicos, de líderes políticos, un llamado, el grupo, ahí lo ve usted, miren, ahí hay panistas, hay perredistas, hay independientes, ahí está Emilio Álvarez y Casa atrás, Alejandro Garrales, Gustavo Madero, el señor Basabe, expresidente del PRD, estuvo ahí el señor Herrera ahí atrás también, ahí ve el mensaje de Emilio Álvarez y Casa, frente, y por ahí mire, Cuauhtémoc Cárdenas, el señor Juan Ramón de la Fuente, varios aspirantes presidenciales, fíjate, incluso está por ahí Armando Ríos Peter. Bueno, pues todos estos urgiendo a presentar una iniciativa donde el fiscal sea un fiscal independiente. Y luego hubo otro grupo
que se pronunció también por esto entre académicos. Así es que, pues parece que se ha construido un gran consenso en torno a que Raúl Cervantes no sea el fiscal. Lo que es un hecho, o parece ya evidente, es que no hay pase automático. Sí, se supone que quizás mañana mismo empiece a trabajarse en el dictamen. No es una iniciativa que vaya a enviarse, la iniciativa la envió el año pasado el presidente, el año antepasado, ahí en el Senado, ¿no? El presidente de la República. Ya está, es una iniciativa que está, simplemente es cuestión de sacarla del refrigerador, ahí la tenían, y discutirla. Y hay que recordar que esta iniciativa se envió cuando el Procurador General de la República era Jesús Murillo Caram. Después pareciera que cuando se dio el cambio de procurador, pues se arrepintieron los priistas, no sé si también el presidente, porque no insistió el Ejecutivo en decir, dictaminen por favor la iniciativa. No, nada más la puso ahí, ¿no? La puso sobre la mesa y se decidió congelarla, pero hay que señalar que se trata simplemente de que el procurador, cualquiera que este fuese, cuando era Murillo Caram fue cuando llegó, ahora es Cervantes, no sea necesariamente el fiscal de la Federación. Y digo necesariamente porque hasta donde entiendo no se le excluye. No, exacto, ese es el punto. Y esa es decir, no se da como automático, pero no se le descarta de la fórmula. Es decir, puede estar ahí en una terna entre los aspirantes. Tendría que competir con la experiencia y su reputación y el apoyo que vaya a tener. Yo les pregunto a los dos, ¿quién ganó de esto? A ver, ¿tú qué dices? Es que ese es el análisis, me está dando muchas dificultades, porque por una parte uno podría decir, bueno, ya aquí le da una razón al PRI de tratar de empezar a sacar a Raúl Cervantes, usarlo como una moneda de canje. No es la primera vez que sucede, porque acuérdense que Raúl lo querían llevar a la Suprema Corte y tampoco se consiguió. Entonces, eso le sirvió esto a Anaya, pues Anaya está saliendo a decir que yo tuve la razón y esto como que lo fortalece. ¿Anaya es el ganador, dirías tú? Pues es que yo no sé, porque por otra parte, lo que sí sirvió esto es para que lo atacaran panistas y priistas diciendo que esto era una excusa. Muy atacado. Y muy atacado en algunas primeras planas, donde esto fue toda una excusa de Anaya de girar la atención sobre las acusaciones de corrupción de su familia y el patrimonio de su familia. Y luego tienes este frente amplio que todo el mundo sale, los unifica a todos alrededor de un tema, porque en ese grupito que vimos hay gente que se odia, o sea, no hay, que se detesta, se detestan y que están compitiendo políticamente por algo. Entonces, aquí hubo perdedores, sí creo que los hubo ganadores. Para mí no es muy claro quién ganó, ¿eh? O sea, yo creo que todos medio le sacaron tajada a este relajo. A ver, porque el caso de Anaya, vamos a empezar con ese. Uno, sin duda, salió vencedor en impedir el pase automático, pero salió, me parece, muy golpeado también. Muy golpeado, ¿cierto? Con mucho. Y aquí operó el Frente Unido, ¿no? Sí. El Frente es como la primera operación de estas tres fuerzas políticas y le salió bien hasta ahora, me parece. Sí. Y Anaya es de los patrocinadores del Frente. A mí me parece que aunque sí recibió un golpeteo asociado presuntamente a su intento de evitar el pase automático, el ganador es Anaya, en mi perspectiva, el ganador claro de esta lead, de este jaloneo legislativo. Sí creo que sea Anaya, porque de no haberse obstinado, dándole la orden a sus legisladores bloquear, de impedir la instalación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pasado por encima. Dudo mucho que por iniciativa propia, por voluntad propia, el PRI hubiera aceptado que se dictaminara esta iniciativa que cancela el pase automático. En ese sentido, yo creo que dentro del PAN, al menos dentro del PAN, con todo, pese al golpeteo, pese a la división de los senadores. Yo pienso que él pierde porque la posibilidad de que él sea el candidato para el PAN, yo creo que ya es mucho más remota ante todo esto. Sí, ¿por qué? Porque ahí ya estamos viendo divisiones claras. Él no pudo controlar el hecho de que Cordero tomara la presidencia. Ya hay parte del PAN, y podemos decir que es una parte chiquita, pero es una parte fuerte en el sentido de que está empujando la candidata Margarita Zavala. Y entonces, yo no estoy seguro de que esos 5 senadores rebeldes, si bien se les asocia a Felipe Calderón porque sirvieron en esa administración, pero bueno, ahí está
el señor Lozano estaba con Moreno Valle hasta hace muy poquito. Pero el problema es que pasa, no importa dónde estuvieron, el tema es dónde están ahorita y qué es lo que hicieron. No están con Anaya, eso es un hecho. Eso es un hecho. Pero yo no daría como un hecho que son apoyadores de Margarita. No, bueno, pero si no están con Anaya, ¿con quiénes? O sea, ya el PAN, eso es el PAN ahorita. O estás con Anaya o no estás con Anaya. Y si no estás con Anaya, ¿con quién estás? ¿Pero con quién estás entonces? Bueno, está Moreno Valle. Moreno Valle no está descartado y quiere jugar y levanta la mano y va a todas, ¿eh? El día del registro ante el INE del frente opositor, ahí estaba sentadito junto al ex gobernador de Morelos, ¿no? Pues a lo mejor es uno de los ganadores. O sea, a lo mejor el que más gana de todo esto. Yo voy a hacer otra, a lo mejor es una provocación, pero yo creo que ganamos los mexicanos, ¿eh? Y lo voy a decir así, no por la persona de Raúl Cervantes, que es un jurista depurado y reconocido, sino porque yo sí estoy convencido de que el fiscal tiene que ser independiente, que no provenga de una fuerza política, que provenga de que sea un ex magistrado, es decir, que sea un auténtico independiente, no un fiscal que provenga de alguna fuerza política. Vamos a ver cómo queda al final la iniciativa. Yo creo en este balance estrictamente partidista, más allá del impacto institucional de evitar el pase automático. Yo coincido contigo, me parece que el que divida al PAN no es un impedimento para que Anaya sea el personaje hoy quizás más fuerte como aspirante a la candidatura presidencial. Y salió más fuerte pese a estas divisiones por el hecho de que puso de manifiesto que tiene la capacidad de poner contra la pared al PRI. Y por eso el PRI estaba tan enojado hoy, porque se sabe perdedor en esta línea. Los arrinconó, hay que decirlo. La terquedad de Anaya no ceder de no negociar las primeras horas desde el vencimiento del plazo, pero logró este resultado. Que también pierde el PRI porque sí los balconea. Aunque el PRI Camacho insistió de que esta iniciativa ya estaba desde hace mucho tiempo, el presidente estaba consciente de que había que hacer algo en términos de que Raúl Cervantes no tuviera el pase automático. Nadie está escuchando eso. O sea, tú tienes toda la razón. O sea, todo el mundo está viendo al PRI como tratando de imponer a Raúl Cervantes, a una figura que yo coincido contigo, es un gran jurista. El problema es que es un jurista que está muy vinculado con la presidencia. Claro, y que sí. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver porque alguien lo dijo por ahí en la tarde, pero es cierto, es el capítulo 1, ¿eh? Sí, es decir, mañana inicia el año electoral y el prefacio de esta historia se escribió los últimos 3 días y es este capítulo y mañana apenas empieza. Vamos a ver, va a estar interesante. Mensajes, regresamos todavía con más. Un programa que nos da los puntos clave y el análisis para entender el comportamiento de los mercados. What Did You Miss? Lunes a viernes, 2:30 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Ahora lo comentamos. Una decisión que, bueno, yo no sé qué dirán ustedes, a mí me pareció insólita y fuera de todo antecedente, pero hoy el gobierno de México declaró persona non grata a un embajador extranjero, al de Corea del Norte, que lo estoy diciendo mal porque mire, el nombre oficial del país es República Popular Democrática. ¡Qué joya! Cuando un país se autodenomina democrático en su nombre, ya de entrada, como la República Democrática Alemana, ¿se acuerdan? La RDA. Bueno, República Popular Democrática de Corea, que comúnmente conocemos todos como Corea del Norte. El señor Kim Jong-il, quien era hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo, tiene 72 horas, para abandonar el territorio nacional, y el comunicado de la Cancillería y del Gobierno de México dice que hay un rechazo firme y absoluto a la violación al derecho internacional por parte de Corea del Norte por esta detonación, la sexta, de hace unos días, una detonación nuclear en su territorio. Seguramente Kim
el presidente o no sé cuál Kim sea el puesto Jong-un, de Corea del Norte está muy preocupado por esto que cambia el balance internacional de fuerzas. La geopolítica. No, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que Norcorea tiene muy pocas embajadas alrededor del mundo. Y lo que preocupa es que si va a haber una negociación diplomática, es mediante estas embajadas, las conversaciones informales que se puedan llevar a cabo en terceros países, países como México, que ya no se van a llevar a cabo porque ya no va a haber esa presencia diplomática. La otra parte que me parece muy interesante es que generalmente cuando un país va a hacer este tipo de cosas hay como antecedentes, o sea, ya hay declaraciones antes, hay demarches, hay como una sensación pública de que hay un desacuerdo con un país X. Aquí esto vino de la nada. Somos los primeros, sí, por cierto. Yo no sé si más adelante vendrán otros países que hagan esto, pero ¿le estamos haciendo el servicio a Donald Trump y Washington? No más que a Estados Unidos, sí, obviamente. O sea, Estados Unidos no ha tomado esta medida, por cierto, ¿eh? Porque no hay embajada. No hay embajada. Es que es lo que te estoy tratando. Pero hay una representación de asuntos comerciales. No. Pero no puedes expulsar. Están cerrando consulados. De negocios. Puedes expulsar al que quieras. Sí. Pero hay muy pocas embajadas de Corea del Norte alrededor del mundo. Entonces, a mí me sorprende. Estaba yo tratando de revisar cuándo fue la última vez o la primera vez que México expulsó una embajada. El dato? Yo no lo tengo. Yo no lo encuentro. Estoy llamando a embajada. ¿Qué? 2004 a Jorge Bolaños, que era entonces embajador de Cuba, en aquella separación. En el zipizape del... No. Pero no fue expulsión, ¿no? No fue expulsión. Bueno, no fue expulsión, pero fue una regañada. En el tema aquel del Come Si Te Vas, ¿no? Sí. Ese episodio. En la secuela de Fox, Castro, en la Cumbre de Monterrey, todo. Sí, no fue expulsión. Eso fue como... Pero se retiró al embajador. México le pidió a Cuba que retirara a su embajador. Y hay que tomar en cuenta que no es ruptura de relaciones diplomáticas. No, es correcto. Exacto. Simplemente es solicitud para que el señor Kim sea retirado. No, perdón, no se llama Kim, se llama... No, sí, es Kim Hyong-gil. Sí, gracias. Se vaya a su país. En teoría, Corea del Norte podría nombrar otro embajador. Va a suscitar una polémica interna. Sí, ya Rocío Nale, la coordinadora de los legisladores de Morena, dijo que era una insensatez o algo parecido. Rechazó completamente la decisión de la Cancillería, del gobierno mexicano. Sí. Ahora, esto tiene que ver con Estados Unidos, sí. Pero el conflicto de Norcorea va más allá de eso. Acuérdense que los misiles cruzaron Japón, está Surcorea. Este es un conflicto regional en donde hay muchísimos actores. Lo que me parece interesante es la posición que haya tomado México, que está muy relacionado al uso de armas nucleares. Y ahí es donde México sí se envuelve alrededor de... Pero no es un principio loable y admirable, es decir, rechazo total al armamento nuclear, ¿no? Es decir, yo recuerdo las pruebas aquellas de Francia, ¿recuerdas? En el atolón de Mururoa, en el sudeste asiático ahí, y nadie decía nada porque pues estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, era una de las potencias y nadie decía nada. Y ahora alguien hace yo creo que está bien, hay que condenar el uso de armas nucleares. México puede ser muy vanguardista en esto. México condenó el uso de las... O sea, cuando sucedió todo esto, México lo condenó. Sí, es correcto. Lo que me parece es interesante que están expulsando al embajador y no me es muy claro que pueda venir otro embajador porque acuérdate que México le tiene que dar el demarche, lo tiene que, o sea, hay un proceso, la aprobación, claro. La aprobación. Sí es sorprendente y no me es muy claro hacia dónde va esto, porque entonces volver a aceptar, o sea, las discusiones. Pero claro, la izquierda mexicana criticará al gobierno por hacerle el servicio a Washington. Yo creo que no la izquierda, Morena. Solo Morena. Dudo mucho que otras fuerzas políticas se sumen a una crítica. Probablemente muchos digan, no entendemos este ajedrez. Porque me parece, esto que acabas de contar de Rocío Nale y de Morena, me parece también muy aventurado. Sí. ¿Quién en su sano juicio quiere defender a Corea del Norte? Y al orate de Kim. Acuérdate que el Partido del Trabajo también tenía una relación muy cercana. Bueno, Alberto Anaya, qué bueno que lo dices, estuvieron allá. Estuvieron 15 días tomándose fotos y besos con